Ahora quiero hablar un poco acerca de los sodomitas en la Biblia, acerca de la homosexualidad y de algunos otros temas del mismo ámbito. Una pequeña no alerta, sino sí clarificación parental en caso de que haya pues pequeños o menores. Voy a hablar algo pues explícito o claro o directo al respecto, así que pues si hay un menor y no consideras que sea prudente que pues escuche la siguiente plática, pues ya es a la discreción de los adultos o los padres de familia. Muy bien. Cuando nosotros llegamos al primer libro de Reyes, encontramos una situación muy interesante. Dice Primera de Reyes 14:24, en el reinado de Roboam hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Eso fue en el reinado de Roboam. Roboam se muere, empieza a reinar su hijo. Siguiente capítulo 15, versículos 11 al 12. Y Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David, su padre, porque quitó a los sodomitas de la tierra y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Es interesante para mí esta sección. ¿Por qué dice la escritura que Asa era recto? Porque quitó a los sodomitas de la tierra y quitó a los ídolos. Creo que debemos empezar cuestionando un poquito la manera en la que debemos interpretar este pasaje, preguntándonos cómo debemos entenderlo. Muchas veces cometemos el error de asumir que el significado que tenemos hoy de las palabras es el mismo que tenían hace 2500 años, y de eso debemos de tener cuidado. En el caso de esta escritura, el pie de página en nuestra Biblia nos lleva a la palabra hebrea o a la interpretación de la palabra hebrea original que dio como resultado la traducción de sodomita. El hebreo dice varones prostitutos, adoradores de ídolos de la fertilidad. Si bien es cierto que nosotros en nuestros días tenemos una definición o ciertos significados claros para la palabra sodomita o el verbo sodomizar, no podemos asumir que son los mismos significados de ese momento. En este caso vemos dos significados. El primero, joven o más bien varón prostituto. Es interesante porque de ahí ya estamos desprendiendo muchas ideas que podríamos tener en primer lugar, como que la palabra sodomita se refiere a personas homosexuales o gay, y ya decimos no, de instancia no es una persona que tiene atracción hacia el mismo puesto que tal vez lleva a cabo actos sexuales con compañeros del mismo sexo, sino estamos hablando de varones prostitutos. Estamos hablando de prostitución. Después avanzamos al siguiente significado que dice adoradores de ídolos de la fertilidad. Cuando estudias un poquito el contexto de Israel, aprendes que muchos de los ritos de adoración a ídolos, bueno, aquí dice ídolos de la fertilidad, y los dioses de la fertilidad en ese tiempo muchas veces se adoraban con ritos de encuentros sexuales grupales, digámoslo. Entonces, cuando hablamos de sodomitas, no estamos hablando de personas que sentían atracción hacia el mismo sexo, ni siquiera personas que tenían relaciones entre ellos como pareja del mismo sexo. Estamos hablando de personas que se prostituían, varones prostitutos, que participaban en rituales de adoración pagana que involucraban ritos sexuales grupales. Y entonces decimos, oh, muy interesante, porque no es tal vez lo que yo imaginé, o tal vez lo que de primera mano alguna persona podría imaginar. Aquí no estamos diciendo un rey era recto ante Jehová porque sacó a las personas gays de su ciudad. Eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje dice que retiró esos rituales paganos o las personas que llevaban a cabo estos rituales paganos. No era una campaña anti-gay o una campaña homofóbica de parte del rey, sino más bien una campaña para deshacerse de los ritos paganos de adoración mediante sesiones sexuales grupales. Y entonces para mí se vuelve muy interesante cómo pudimos haber asumido cosas de esta escritura y pensar que tal vez es una buena idea echar a las personas con ciertas inclinaciones hacia su mismo género o cualquier inclinación que podría entrar en este espectro, y que eso es recto ante Jehová. La verdad es que eso no dice la escritura. La escritura no habla de una campaña anti-gay, sino de una campaña anti-idolatría, que son campañas que Israel tuvo que hacer una y otra y otra y otra vez. El tema no era la orientación sexual, sino los rituales paganos sexuales grupales. Y eso puede pasarnos mucho también en otras escrituras. También, de hecho, en la escritura donde Pablo habla de hombres con hombres, mujeres con mujeres,
como dice, los entregó a pasiones vergonzosas, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y es bien interesante ver los versículos anteriores que también está hablando de adoración pagana. Y entonces dices, tiene mucho sentido que tanto en el Israel del Antiguo Testamento como todavía en el tiempo de Pablo, en Roma, y que de hecho así era, hubiera ídolos de la fertilidad a los cuales se les adoraba con rituales sexuales grupales. Entonces entendemos que no debemos de hacer particular lo general ni general lo particular. Y ver el mal que está aquí acusando o más bien festejando qué mal se está quitando del pueblo, la Biblia. ¿Qué está festejando la Biblia? ¿O qué está diciendo que se hizo bien? Quitar rituales paganos.